Buenas tardes, doctor Jorge Abel Cabrejos Mejía, del curso de Fuentes Románicas de los sábados de 4:15 a 5:45. Soy la estudiante Sheila Nicole Cotera Damián, del quinto ciclo de la Universidad San Martín de Porres en la Facultad de Derecho. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de lo que fue la monarquía romana. Ubicación. Está ubicado en la península itálica, especialmente cerca del monte Palatino, junto al río Tíber, en un punto en el cual existía un vado natural que permitía su cruce. Además, era navegable desde el mar a 25 kilómetros río abajo, únicamente hasta esa posición. En este punto, el río discurría entre varias colinas excavadas por su cauce, aisladas entre sí por valles que el mismo río inundaba en sus crecidas, lo que convertía la zona en pantanosa y por lo que la población de agricultores y ganaderos, fue su origen muy reducida. También dentro de esta península hay pueblos o tribus también que se les puede llamar, que son tres: latinos, sabinos y etruscos. Sabemos que los latinos están ubicados al centro, los sabinos, están al sur y los etruscos al norte. Respecto a su origen, debemos saber, y a base de las leyendas, que sabemos de una loba que amamantó a dos niños, los cuales estos son Rómulo y Remo. Se dice que son hijos del dios Marte. Estos dos fueron arrojados al río Tíber por un padre adoptivo. Uno de ellos mata a su hermano. Entonces, Rómulo es el quien predomina. A base de esto, la monarquía fue el periodo más antiguo de la historia de Roma, durante el cual el Estado romano estuvo gobernado por 7 reyes, de los cuales Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Stilio, Anco Marcio, Tarquino Prisco y Servio Tulo y Tarquino el Soberbio. Tradicionalmente, esta monarquía comenzó con la propia fundación de Roma por Rómulo, que fue el 21 de abril del año 753 a.C. y terminó con la expulsión del último rey, Tarquino el Soberbio, que finaliza en el año 509 a.C. Sabemos que Rómulo dividió la población de Roma entre hombres fuertes y aquellos no aptos para combatir. Los combatientes constituyeron las primeras legiones romanas, mientras que el resto convirtieron en los plebeyos de Roma y de todos ellos. Rómulo fue quien seleccionó a 100 de los hombres de más alto linaje como senadores. Estos hombres fueron llamados patres y sus descendientes serían los plebeyos. Los patricios, perdón. La nobleza romana, tras la unión entre romanos y sabinos, Rómulo agregó otros 100 hombres al Senado. Numa Pompilio fue el que reformó el calendario romano, ajustándolo para el año solar y lunar, añadiendo además los meses de enero y febrero, hasta completar los 12 meses del nuevo calendario. Tulio Stilio deseaba nuevas guerras, que incluso fomentó otro conflicto contra los sabinos, de forma que puede decirse que fue durante su reinado, cuando el pueblo romano adquirió los deseos de nuevas conquistas a costa de la paz. Ancomarcio brindó mayor protección a la ciudad por ese flanco, construyéndose asimismo el primer puente sobre el río. Otras de las obras del rey fue la construcción del puerto romano en Ostia, en la costa del Tirreno, así como las primeras factorías de salazón, aprovechando la ruta tradicional del comercio de sal que abastecía a los ganadores sabinos. Tarquino Prisco, una de sus primeras reformas fue añadir 100 nuevos miembros al Senado, procedentes de las tribus etruscas conquistadas.
por lo que el número de senadores ascendió a un total de 300. También amplió el ejército, duplicando el número de efectivos hasta 6.000 infantes y 600 jinetes. Servio Tulio fue el que libró varias guerras victoriosas contra los etruscos. Utilizó el botín obtenido en sus campañas para erigir las primeras murallas que cercaran las 7 colinas romanas sobre el Pomerium, las llamadas murallas servianas. También realizó cambios en la organización del ejército romano. Y finalizando con Tarquino el Soberbio, Tarquino usó la violencia, el asesinato y el terror para mantener el control sobre Roma, como ningún rey anterior los había utilizado, derogando incluso muchas reformas constitucionales que habían establecido sus predecesores. Su mejor obra para Roma fue la finalización del templo a Júpiter, iniciado por su padre, que fue Prisco. Sociedad. Estaba constituida por 4. Empezamos por el rey, que fue quien constituía la autoridad máxima bajo un poder absoluto. Al mismo tiempo, era sacerdote supremo, juez, jefe militar. El rey era elegido por la Asamblea Popular, pero propuesta por el Senado. 2. La Asamblea Popular. Estaba integrada por los ciudadanos libres con edad militar. Dicha asamblea era convocada por el rey al pie del Capitolio, donde bien aprobaban o rechazaban las leyes, pero por aclamación unánime. 3. El Senado. Estaba conformado por 300 ancianos patricios, padres de familia. Su función era simplemente aconsejar al rey y presentar los candidatos para la sucesión al trono real. El cargo de senador era absolutamente vitalicio. Y 4, la familia romana, que era la base nuclear compuesta por padre, madre e hijos. El padre de familia era la autoridad del hogar, que a la vez también era jefe, juez, sacerdote, familiar. Además, tenía derecho a disponer de la vida de su esposa e hijos. En este caso, si el padre necesitaba dinero, podría vender a cualquier de sus integrantes de su familia, que en este caso vendría a ser la esposa y los hijos. En la monarquía romana existían las siguientes clases sociales. En este caso están los patricios, los plebeyos, los clientes y los esclavos. Son 4. Empecemos por los patricios. Los patricios eran los que conformaban la clase aristocrática y constituían el verdadero pueblo, con plenos derechos ciudadanos. Se creían descendientes de los fundadores de Roma. 2. Los plebeyos. Conformaban la clase más numerosa, integrada por ciudadanos de origen diverso, tales como extranjeros, libertos, vagabundos y habitantes de las ciudades dominadas. Inicialmente aumentaron sus derechos políticos, sociales, militares y religiosos. Posteriormente, aumentaron también de forma gradual el ganado, el derecho a la ciudadanía romana, que se dedicaban a la agricultura, comercio, industria y pagaban impuestos al Estado. Los clientes eran hombres libres de condición pobre, de condición baja. Se encontraban bajo el amparo del padre de familia, quien les daba vivienda y tierras solamente para el cultivo. Los esclavos. Esta clase estaba constituida por prisioneros de guerra y hombres comprados en los mercados. Eran considerados como animales o cosas, sin derecho ni siquiera a la vida. Trabajaban en obras de construcción, agricultura y servicio doméstico. Dentro de la monarquía romana había una organización económica, de los cuales se dividían en 4. Empecemos por la agricultura.
La agricultura, el ciudadano romano era propietario de las tierras para poder cultivarlas. Las tierras constituían la base de su economía. Cultivaban trigo, uvas, higos y olivos. La ganadería. En las llanuras y montañas desarrollaban abundante pasto natural, lo que hizo posible el desarrollo de la ganadería vacuna, ovina, porcina y caprina. Comercio. En la actividad dirigida por los ricos, quienes comercializaban con los pueblos vecinos, daban cereales, metales, esclavos, cerámicas, armas, incluso hasta joyas. Y finalizando con el ager publicus, en las tierras arrebatadas a los enemigos vencidos, estas tierras eran distribuidas preferentemente entre los patricios, quienes así incrementaron sus propiedades, dando lugar a la formación de latifundios, que eran inmensas extensiones de tierras en manos únicamente de familia. Eso sería todo. Espero que haya sido de su agrado, doctor. Muchas gracias.